Bien, vamos a ver ahora los principios físicos de la teledetección. Vamos a hablar en particular de lo que es una onda electromagnética y de cómo el sensor, luego, de cómo el sensor capta esa onda. En particular lo que va a hacer el sensor es separar los tipos de ondas para producir diferentes imágenes. Aquí tenemos el espectro electromagnético que presenta las ondas electromagnéticas o las radiaciones electromagnéticas que conocemos, que van de los rayos cósmicos a las ondas radio, pasando por los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, la luz visible, que es la única parte de todo el espectro que nuestros ojos pueden captar, es decir, que nuestros ojos son unos sensores mediocres de ondas electromagnéticas. Aquí lo que representa la parte visible en el espectro, de hecho ya está aumentado. Nuestros ojos son sensibles a una parte mínima de radiaciones electromagnéticas y aquí tenemos esa luz visible extendida para que se vea, para ver un poco más los valores de la luz visible. Luego los rayos infrarrojos, las microondas, las ondas radar y las ondas radio. La diferencia entre todas esas ondas es básicamente la forma que coge esa onda, es decir, en particular lo que llamamos la longitud de onda, la distancia que hay entre dos picos en la repetición del patrón de la onda, en su vibración. A la derecha ustedes ven que esa longitud de onda es corta y a la izquierda la longitud de onda es muy amplia. Bien. Y eso tiene una influencia, está relacionado, mejor dicho, con el nivel de energía de esas ondas. Lo veremos más para adelante. Entonces la teledetección, como la vamos a aplicar nosotros ahora en geografía, la vamos a basar en los estudios, en el estudio de las radiaciones electromagnéticas. La radiación es una forma de transmitir la energía. Las otras formas son la conducción. Si ustedes tocan un objeto caliente con su mano, poco a poco habrá un aumento de la temperatura en su piel por el fenómeno de conducción. Y la convección. Si calentamos una olla con agua, poco a poco el fondo de la olla se calienta, va a calentar el agua y el agua caliente se va a desplazar simplemente porque va a bajar de densidad, se va a desplazar hacia arriba, va a coger un movimiento vertical, mientras que el agua relativamente más fría dentro de la olla baja. Eso es el movimiento de convección que vemos también en los fenómenos atmosféricos, que vemos también en el manto, en el interior de la Tierra, que provoca al final eh, la separación de las placas tectónicas en las dorsales. La radiación electromagnética son una forma de propagación de la energía, como por ejemplo la luz. La luz es una radiación electromagnética que sea emitida por un bombillo o por el sol. Es un tipo de radiación electromagnética. Podemos considerar esas radiaciones como un fenómeno ondulatorio, es decir, como una onda, y en ocasiones hablaremos de este fenómeno físico como partículas elementales que se llaman fotones. Depende simplemente de, digamos, el contexto, la explicación que queremos dar de lo que pasa con esas radiaciones. Entonces, en algunas ocasiones hablaremos de fotones y de forma general hablaremos de una onda. La onda electromagnética se define como una vibración de un campo eléctrico y de un campo magnético, es decir, que aquí tenemos una ilustración, tengo una vibración del campo eléctrico, ahí de manera vertical, y en un plano perpendicular tenemos una vibración del campo magnético. Bien.
esa onda electromagnética la vamos a definir entonces por su forma, pero ¿cómo definirla por su forma? Pues podemos usar eh, tres formas de definirla: su periodo, su frecuencia o su longitud de onda. Los tres están relacionados, es decir, que son tres formas de describir una misma onda. Bien, por ejemplo, si empezamos con el periodo T, que se expresa en segundo, ese periodo es el tiempo necesario en fracción de segundo generalmente para que uno de los componentes vuelva a su valor inicial. En términos marcianos significa que es el tiempo que pasa entre dos picos, entre la repetición de dos picos en esa vibración. Si tengo un periodo de 0.5 segundos, significa que esta onda tiene una forma de tal manera que se repite el pico cada medio segundo. También puedo definir esa onda por su frecuencia nu, aquí en la letra griega, nu, en hercio. El hercio me da la información de cuántas vibraciones ocurren de esa onda en un segundo. Y tiene una relación con el periodo, es la inversa del periodo. Es decir, que yo voy a decir que, por ejemplo, una onda tiene 15 vibraciones por segundo. En este caso digo que la onda tiene una frecuencia de 15 Hz. La puedo definir también por su longitud de onda, lambda, que expresamos en metro o en lo submúltiple, es decir, en el micrómetro, nanómetro, etc. Un nanómetro corresponde a un metro que corto en 1000 millones de pedazos. Un pedazo equivale a un nanómetro. Un micrómetro es lo mismo, pero con un metro cortado en 1 millón de pedazos. Bien, esas tres formas de definir una onda se pueden relacionar en esta fórmula. Lambda es igual a la velocidad de la luz en el vacío, es decir, un poco menos de 300.000 kilómetros por segundo, multiplicado por el periodo. O lambda es igual a la velocidad de la luz en el vacío entre la frecuencia nu. Volvemos al espectro electromagnético. Estoy dentro de la parte visible por el ojo humano del espectro. Y vamos a coger una onda, digamos la que corresponde a ese color verde que tenemos en el centro. Y esa onda la puedo expresar de tres maneras. Puedo decir que tiene una longitud de onda de 550 nanómetros, es decir, la distancia entre los dos picos. Puedo decir que tiene un periodo de 1.8 por 10 a la menos 15 segundos, es decir, una fracción mínima de un segundo. O puedo decir que tiene una frecuencia nu de 5.4 a la 10, por 10 a la 14 hercio. Es decir, que tiene muchas vibraciones cada segundo. La onda la vamos a caracterizar también por su polarización, es decir, en qué plano se da la vibración del campo eléctrico. En este caso se da en un plano vertical. Por lo tanto, decimos que la onda tiene una polarización vertical. Esto tiene poca importancia para la teledetección óptica, pero tiene mucha para la teledetección radar, porque al momento de emitir y de captar la onda radar, vamos a poder controlar su polarización. Y en función de cómo reaccionan los objetos frente a una polarización vertical u horizontal, vamos a poder reconocer el objeto en la imagen. Si vemos ahora esa onda, ese fenómeno, ya no como una onda, sino como una partícula elemental, entonces hablamos de un fotón, una partícula
de luz o realmente vinculada con cualquier tipo de radiación. Aquí hay que conocer una pequeña fórmula que es muy sencilla, que es esta, que nos dice que la energía que carga la onda depende de la constante de Planck, que aquí la tienen expresada en Joule por segundo, multiplicada por la frecuencia nu. Es decir, que mientras más alta es la frecuencia, más alto va a ser el nivel de energía. Si seguimos o si volvemos aquí al espectro electromagnético, significa que estas ondas que tienen una longitud de onda corta y tienen también entonces una frecuencia alta, tienen muchas vibraciones por segundo. Son ondas que transportan un nivel de energía muy alto en comparación con las demás. Mientras más alta es la frecuencia, mayor es la energía de esta onda. Bien. ¿Qué tipo de onda entonces tenemos en ese espectro electromagnético? Los rayos cósmicos, los rayos gamma, que corresponden a una radiación emitida cuando se reestructura el núcleo de un átomo que es inestable, de esos que producen radioactividad. Los rayos X, que se dan esta vez por la reestructuración de los electrones dentro de un átomo o alrededor del núcleo de un átomo. Los rayos ultravioleta, que también son peligrosos porque pueden provocar una mutación, es decir, pueden alterar nuestro código genético. Gran parte de esos rayos ultravioleta no llegan hasta nosotros, se quedan en la capa de ozono, donde con su nivel de energía van a poder separar las moléculas de dioxígeno para formar ozono, es decir, tres átomos de oxígeno enlazados químicamente. Una sola parte de los rayos ultravioleta, una mínima parte de los rayos ultravioleta B y de los rayos ultravioleta A llegan hasta nosotros, por eso es que tenemos que cuidarnos del sol. Y a partir de ahí, si nos acercamos a esta parte más grande de la luz visible, a partir de aquí terminan los rayos ultravioleta y entramos en la parte visible del espectro, en la parte que nuestros ojos pueden ver. Conclusión, los rayos ultravioleta no tienen ningún color, no son violeta, están más allá del color violeta. Por lo tanto, son invisibles para nuestros ojos. A partir de los 380 nanómetros realmente podemos empezar a captar esas radiaciones. Entonces, entre 400 y 500 nanómetros, más o menos, eso corresponde a el color azul y violeta, morado. De 530 a 570 estamos en el color verde y más allá estamos en el color rojo. Bien. Si seguimos más para allá, tenemos los rayos infrarrojos. Esta parte que queda cerca del color rojo lo llamamos los infrarrojos cercanos. Sería aquí en esta ilustración. Más para allá tenemos los rayos infrarrojos medianos. Y si seguimos aún más hacia la izquierda, vamos a tener los rayos infrarrojos largos o que pueden ser térmicos. Bien. Térmicos significa que son radiaciones emitidas por los cuerpos. Cualquier cuerpo que tenga una temperatura positiva en el sentido de que está por encima del cero absoluto, es decir, cualquier cuerpo que está por encima de los
menos 273 grados Celsius, emite radiaciones electromagnéticas. Se han visto películas de acción, entonces los militares de noche pueden ver con cámaras. Esas cámaras lo que captan son las radiaciones de infrarrojo térmico de los cuerpos. Lo mismo podemos hacer con nuestro sensor, que está, por ejemplo, a 20.000 kilómetros de distancia. Este sensor puede captar los infrarrojos térmicos de la Tierra y de cualquier objeto que está en la Tierra. Eso nos permite tener otras informaciones sobre esos objetos y poder caracterizarlos, poder reconocerlos. Y de hecho vamos a poder captar esos rayos infrarrojos térmicos de noche. Más para allá tenemos las microondas, las ondas radio, y entre esos dos grupos pues está, digamos, el espacio de las ondas radar. Las ondas que usamos también en satélite, que vamos en este caso a emitir y captar lo que fue reflejado, el eco reflejado por los objetos. En este caso no hablamos de reflexión, sino de retrodispersión. De los rayos ultravioleta a los rayos infrarrojos medianos, todo lo que vamos a captar con el sensor del satélite corresponde realmente a radiaciones emitidas por el Sol. Es decir, que el Sol emite todo ese tipo de ondas, a pesar de que vemos solamente una mínima parte. ¿Y qué vamos a hacer con el sensor? Vamos a tratar de captar lo que fue reflejado por los objetos en el límite aquí con los rayos ultravioleta. Y sobre todo más allá del color rojo. Vamos a captar los infrarrojos cercanos y los infrarrojos medianos, que nos van a dar muchas informaciones adicionales. ¿Qué puede pasar con una onda electromagnética? Aquí tenemos una onda incidente con una longitud de onda cualquiera. Entra en contacto con un objeto que está aquí en el centro. Este objeto, ¿qué puede hacer? Puede absorber la onda para transformar la radiación en calor, que luego puede emitir también a su vez unas ondas en infrarrojos térmicos. O la onda incidente puede pasar a través del objeto, en este caso hablamos de la transmisión. Es típicamente lo que sucede con un pedazo de cristal. Ese pedazo de cristal transmite la luz, lo que nos permite ver lo que hay del otro lado del pedazo de cristal. En este caso puede pasar algo, puede ser que la onda transmitida quede desviada, es decir, que no siga una línea totalmente recta, siga aquí con una línea recta pero desviada, con otro ángulo, por el fenómeno de refracción. Y puede pasar un tercer caso, que es el que más nos interesa, la reflexión. Es decir, la onda incidente entra en contacto con el objeto y queda reflejada en otra dirección. Bien. ¿Por qué nos interesa? Porque eso es lo que va a captar el satélite. Las ondas reflejadas por los objetos. Si vemos, por ejemplo, una hoja verde, la estamos viendo verde no porque emite un color verde, es decir, si apago las luces, la hoja no emite ninguna radiación. La vemos verde de día esa hoja simplemente porque cuando recibe la radiación solar refleja el color verde hacia nuestros ojos. Bien. En este caso estamos presentando lo que sucede con una reflexión, una transmisión directa. Decimos también especular. Es decir que si la onda llegó como un solo rayo de luz, siguiendo la línea recta, la reflexión también sigue aquí sigue con una trayectoria de línea recta y la transmisión también. Eso es típicamente lo que se da sobre un espejo.
Viene la onda incidente y hay una reflexión en la dirección opuesta. Bien. Puede pasar el caso más común de una dispersión, es decir, que viene la onda incidente y la reflexión se va a hacer en muchas direcciones diferentes. En este caso, cualquier observador que esté aquí, ahí, va a captar una parte de la energía que fue reflejada por el objeto. Eso se da en particular cuando la superficie del objeto tiene rugosidad, tiene imperfecciones. Y también se puede dar una transmisión dispersa, que es lo que se da en los cristales translúcidos, que nos dan, digamos, una imagen borrosa del mundo que está detrás del pedazo de cristal. Bien. La superficie es rugosa, no vamos a extendernos mucho sobre eso, pero solamente ese criterio de Rayleigh nos dice que la superficie es rugosa en particular en función de la altura de los objetos, claro, de la rugosidad del terreno, pero también tomando en cuenta la longitud de onda de la onda incidente. Entonces, una superficie es rugosa en función de la onda. Si la onda tiene una longitud de onda muy amplia, esta superficie va a parecer totalmente lisa y va a actuar de manera especular, como un espejo. Si la onda es muy corta, entonces esta superficie va a aparecer a lo mejor con rugosidad y va a provocar una dispersión en todas las direcciones de esa energía. Eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a tener que tomar en cuenta el hecho de que las ondas no se comportan de la misma manera a pesar de que entra en contacto con los mismos objetos. Y eso queda bien marcado con la luz visible, tan solo con la luz visible. ¿Qué va a pasar con la luz visible? Si nos fijamos del cielo, el cielo coge un color azul. Y el sol lo vamos a ver de color amarillo. ¿A qué se debe eso? Se debe a la dispersión de Rayleigh. Aquí lo tienen en inglés. La dispersión de Rayleigh. Eso significa que las moléculas de aire que tienen un tamaño definido, cuando entran en contacto con las ondas más cortas de la luz visible, que es en este caso las ondas del color violeta y azul, van a provocar una dispersión en todas las direcciones. Entonces viene la luz del sol, esa luz está constituida de todo tipo de radiación y si nos quedamos solamente con la luz visible, ¿qué va a pasar? Viene entonces la luz del sol con el color azul, el color verde y el color rojo, para simplificar, los tres colores primarios. ¿Qué va a pasar con el color azul? Cuando entra en contacto con las moléculas del aire, de la atmósfera, esa energía azul va a quedar dispersa en todas las direcciones. En vez de seguir su trayectoria en línea recta, pues va a quedar dispersa en todas las direcciones, inclusive hacia mis ojos. Por eso es que donde sea que yo mire en el cielo, voy a ver un color azul. Estoy viendo la luz azul del sol que quedó dispersa en el cielo. Si el sol está, digamos, en esta esquina, emite sus rayos, la luz azul quedó dispersa en el cielo. Los únicos rayos que llegan de forma directa a mis ojos son las radiaciones que corresponden a la luz verde y a la luz roja, lo que queda. Conclusión, si yo mezclo verde y rojo, eso es importante, con colores aditivos, es decir, con los colores, por ejemplo, que tenemos en una pantalla,
no los colores que usamos para la impresión. Si yo mezclo entonces rojo y verde, me va a dar el color amarillo. Por esa razón es que nosotros vemos el sol de color amarillo, cuando en realidad fuera de la atmósfera, en el espacio, tiene un color totalmente blanco. ¿Por qué? Porque emite de forma directa el azul, el verde y el rojo por igual. Bien. Hay otro tipo de dispersión que se llama la dispersión de Mie, que en este caso se da con partículas un poco más grandes que logran dispersar los tres tipos de onda. Es decir, que si aquí está el sol, viene el rayo, entra en contacto con esta partícula grande, que sería por ejemplo una gota de agua en suspensión o un núcleo de condensación. Las tres radiaciones, rojo, verde y azul, quedan dispersas hacia adelante. En este caso el observador ve los tres colores que le llegan directamente a los ojos, es decir, que ve el azul, el rojo y el verde, que llegan hasta los conos que están en el fondo del ojo, y esos tres colores juntos dan el color blanco. Eso es típicamente la dispersión que se da en las nubes. Por eso que las nubes aparecen tan blancas, porque dispersan la luz solar, los tres colores primarios, hacia adelante. Y si estoy mirando en la dirección del sol y hay una nube en esa trayectoria, pues estoy viendo esa nube de manera muy blanca. Volvemos aquí con la dispersión de Rayleigh, que eso es muy importante para nosotros porque cuando los rayos del sol entran en la atmósfera, nos dice aquí esta ilustración que todo lo que corresponde a la luz azul va a quedar muy disperso. Es decir, que parte de esa energía queda dispersa en el cielo. Y llega de forma más directa solamente la luz verde hasta el color rojo. Bien. Ya explicamos entonces con eso por qué el cielo queda azul. Eso nos permite explicar también por qué en el atardecer, por ejemplo, el sol nos aparece de color rojo. Simplemente porque cuando el sol se está acostando, los rayos tienen que atravesar una atmósfera más gruesa y por lo tanto la dispersión aumenta. Es decir, que la dispersión toca el color azul y también gran parte del color verde. Entonces la única luz que nos llega de forma directa desde el sol hasta nuestros ojos es el color que queda, es decir, el color rojo. Bien. Aquí tenemos una ley física que se llama la ley de Wien, que nos dice que la longitud de onda que corresponde a la máxima energía que emite un cuerpo se relaciona con su temperatura. O sea, aquí hay una constante, no importa mucho para lo que hacemos ahora. Y aquí tenemos una temperatura que no queda expresada en la fórmula en Celsius, queda expresada en otra unidad que se llama el Kelvin. También tiene poca importancia, se podría expresar en Celsius. Es decir que si tomamos el Sol, esta es la curva de lo que se llama la emitancia del Sol, es decir, de las radiaciones que emite el Sol. Mientras más subimos, mayor es la cantidad de energía, aquí expresada en vatios. Y a medida que vamos subiendo hacia la derecha, aumenta la longitud de onda. Es decir que aquí, por ejemplo, tenemos en 0.4, que quedaría por aquí, la luz azul.
0.5 la luz verde, 0.6 la luz roja, ya que eso no está expresado en nanómetros, sino en micrómetro. Entonces 0.5 micrómetro es lo mismo que 500 nanómetros. Bien. ¿Qué nos dice esta curva? Nos dice que un cuerpo, un astro o cualquier objeto que se comporta de esta manera, tiene un pico de emitancia, es decir, que el tipo de onda máxima que emite queda por aquí, y esto corresponde a qué, si nos fijamos abajo, corresponde a la luz verde, 0.55 realmente. Bien. Eso nos permite decir que si puedo ver el pico de emisión y conocer su longitud de onda, puedo calcular la temperatura de ese cuerpo. De esta manera es que sabemos que la temperatura del Sol en su superficie anda por los 6000 Kelvin, que sería un poco menos de un poco menos de 6000 grados Celsius. Bien, sin tener que ir al Sol para tomar muestra. Viceversa, sabemos entonces que un objeto como el Sol, que tiene una temperatura de 6000 Kelvin, tiene un pico de emitancia en la luz verde. Bien. Justamente nuestros ojos son más sensibles a este tipo de radiaciones. Nuestros ojos están diseñados para ser muy sensibles y tener en realidad muchos conos para la luz verde en el fondo del ojo. ¿Por qué? Porque eso corresponde justamente a el pico de emitancia del Sol. Luego, la energía que el Sol emite en un nivel máximo en comparación con las demás radiaciones. Entonces, si quiero captar la luz emitida por el Sol y reflejada por los objetos, obviamente tengo que crear un sensor que capta una banda alrededor de ese valor de 0.5 micrómetro. ¿Por qué? Porque voy a captar mayor cantidad de energía y va a ser más fácil dibujar una imagen que sea en mi cerebro o que sea en un sensor. Bien. Aquí tenemos la curva de un cuerpo que tiene una temperatura de 300 Kelvin. 300 Kelvin equivale más o menos en, digamos, 27 grados. ¿Cuáles son los cuerpos que tienen una temperatura media de 27 grados? Típicamente la Tierra. La Tierra tiene mucha variación de temperatura en función de la latitud, pero de forma general la Tierra en promedio tiene una temperatura de, digamos, 20-25 grados Celsius. Con esa ley de Wien, entonces, podemos decir que un cuerpo como la Tierra tiene un máximo de emitancia de radiaciones alrededor de los valores de 8 a 10 micrómetros. Es decir, que si quiero captar las radiaciones que emite la Tierra, voy a tener que crear un sensor que es capaz de captar las radiaciones que andan por los 8 a 10 micrómetros. Y justamente tenemos ese tipo de sensor, es el sensor que capta los infrarrojos térmicos. Bien. Entonces, esas radiaciones pueden ser emitidas en función del calor del objeto, que sean las radiaciones térmicas de la Tierra o que sean las mismas radiaciones solares, o pueden ser reflejadas por un objeto, que es lo que generalmente vamos a tratar de captar con un sensor satelital, es decir, las radiaciones que reflejan los objetos en base a la energía que llegó desde el Sol.
Si volvemos al tema de la teledetección térmica, y para introducir unos términos, digamos, una parte de vocabulario, la Tierra dijimos que emite sus propias radiaciones, que podemos captar hasta de noche, que son los infrarrojos térmicos. En ese caso, esas ondas quedan emitidas, dispersas, en todo el espacio superior, es decir, que van hacia arriba. Y lo que capta el sensor es lo que llamamos la radiancia, la energía emitida por la Tierra. Esa radiancia la vamos a expresar en vatios por metro cuadrado, es decir, por una unidad de superficie, por micrómetro, es decir, por un tipo de onda. Aquí estamos hablando de una longitud de onda definida. Y hay que notar que parte de esas ondas van a interactuar con la atmósfera. Resulta que esas ondas de infrarrojo térmico son ondas bastante largas, reaccionan poco con las moléculas del aire. Entonces vamos a tener una imagen que necesita pocas correcciones. En el caso de la teledetección óptica, que es el caso más común, que son las bandas que nosotros vamos a trabajar, ¿qué sucede? Primeramente vamos a contar con la energía, las radiaciones emitidas por el Sol. En este caso hablamos de la emitancia del Sol. Emitancia espectral cuando nos enfocamos solamente en una parte del espectro, por ejemplo la parte visible. La energía que llega a la superficie terrestre se llama la irradiancia. Se expresa de nuevo en vatio por metro cuadrado por micrómetro. Y la onda que va a quedar reflejada por los objetos dependiendo de la naturaleza del objeto y que llega al sensor del satélite de nuevo coge el nombre de radiancia. ¿Qué pasa en el caso de la teledetección óptica? Resulta que la onda emitida por el Sol tiene que penetrar una primera vez la atmósfera. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener en particular una dispersión de la luz azul, lo que va a alterar, digamos, nuestra imagen. Entra en contacto esa luz con los objetos que están en la superficie. Dependiendo del tipo de objeto va a reflejar una parte de esas ondas que fueron emitidas por el Sol. Y la parte reflejada, digamos que queda dispersa en muchas direcciones. Una parte vuelve al sensor del satélite. ¿Qué pasa cuando se va la onda? De nuevo interactúa con la atmósfera y de nuevo hay una dispersión en particular de la luz azul. Entonces eso tendremos que tomarlo en cuenta. A la hora de ver la imagen satélite hay que hacer unas correcciones para tratar de corregir ese efecto de dispersión de Rayleigh, de la dispersión de la luz azul. ¿Por qué hablamos de vatio por metro cuadrado, por micrómetro y hasta por estéreo-radián? Estéreo-radián es un ángulo no plano, sino un ángulo en 3 dimensiones, lo que llamamos un ángulo sólido, que nos dice qué tan abierto o cerrado está el sensor, o sea, qué área va a cubrir en el terreno. Pues justamente por eso, porque la superficie corresponde aquí a la superficie de una celda del sensor. Una celda es básicamente un elemento del sensor que va a permitir crear un píxel en la imagen. Entonces aquí están los metros cuadrados. Estéreo-radián están aquí, depende de un ángulo de apertura del sensor. Ese ángulo en 3 dimensiones, ese ángulo sólido, puede ser más cerrado o más abierto dependiendo de, en particular, el lente del sensor. Bien. Y en vatio, ¿por qué? Porque estamos midiendo una potencia reflejada por el objeto hacia el sensor.
Aquí un pequeño ejemplo con la luna. Ustedes ven que este lado de la luna queda expuesto a los rayos del sol, por eso aparece tan claro. Sin embargo, esta parte de la luna no queda totalmente oscura. Entonces la pregunta es, ¿de dónde llega, de dónde viene la luz que nos permite ver esa parte de la luna? Es decir, que si no hay fotones que entran en contacto con este lado de la luna, eso debería ser totalmente oscuro y no lo es. La respuesta cuál es, simplemente hay rayos solares que entran en contacto con la Tierra. Los objetos de la Tierra dijimos que van a reflejar parte de esa luz hacia arriba, hacia el espacio. Entonces parte de esa luz vuelve a entrar en contacto con la luna. Y luego esos fotones pueden, digamos, rebotar de nuevo, quedar reflejado y volver hacia la Tierra, es decir, hacia nuestros ojos. Es decir, que los fotones salen del Sol, entran en contacto con la Tierra, vuelven a la Luna y de nuevo a la Tierra. Bien. No me voy a extender mucho sobre esto, simplemente eso retoma lo que estaba diciendo, es decir, que el flujo de energía se expresa en vatio por metro cuadrado por estéreo radián y por micrómetro, es decir, dependiendo de la banda espectral, digamos, de la longitud de onda que nos interesa. ¿Y eso depende de qué? Entonces, de la superficie terrestre, de la apertura del sensor, de la longitud de onda y de la naturaleza del objeto, lo que llamamos su firma espectral. Eso es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Significa que cuando vamos a captar la energía desde el satélite, por parte, la energía que captamos depende del objeto. Eso nos va a permitir entonces caracterizar ese objeto. Es lo mismo que hacen nuestros ojos y nuestro cerebro. Cuando captamos un paisaje con nuestros ojos, estamos viendo diferentes colores. Es decir, que en realidad nuestros ojos están captando diferentes longitudes de onda. Y eso es lo que nos permite decir que ese objeto, por ejemplo, es una vegetación porque lo estoy viendo verde. O que aquel objeto es el mar porque lo estoy viendo azul. Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo con el sensor. Aquí tenemos los tres colores primarios, rojo, verde y azul. Y la combinación de esos colores, por ejemplo, rojo y verde da el color amarillo. Rojo, azul y verde juntos da el color blanco. La ausencia de cualquier onda nos deja el color negro. Bien. ¿Qué va a pasar con los objetos? Ahí es que vamos a hablar de la firma espectral, de cómo se comporta un objeto cuando queda iluminado, irradiado por las radiaciones del Sol. Nos vamos a enfocar solamente en los tres colores primarios. La onda azul, que tiene una longitud de onda corta. La onda verde tiene una longitud de onda un poco más larga. Y la onda roja. Este objeto, aún no vemos su color, no sabemos cuál es su color, lo vamos a ver después. Tiene la particularidad por su composición química de absorber el color azul. Bien. Si absorbe el color azul, refleja solamente entonces el color verde y el color rojo. Eso es lo que capta mi ojo o el sensor del satélite. Si estoy viendo ese objeto con las ondas roja y las ondas verde, estoy viendo entonces el objeto de color amarillo. Bien. Eso es la firma espectral de este objeto. Es un objeto que tiende a absorber el color azul y a reflejar el color verde y rojo.
Adicionalmente, esa firma espectral la podemos extender a la luz que no es visible. En este caso no hablamos de luz, hablamos de radiación. Podría ser, por ejemplo, los infrarrojos cercanos. En este ejemplo, este objeto tiene la particularidad de reflejar también los infrarrojos cercanos. Pero podría ser con otro objeto, que otro objeto transmitiera solamente esa radiación o la podría absorber. Todo eso depende del tipo de objeto y eso es lo que nos permite con nuestros ojos reconocer el objeto. Aquí tenemos entonces la firma espectral de varios objetos. Aquí en azul el agua clara. Aquí en verde la vegetación. De este color anaranjado los suelos secos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la reflectancia, es decir, de la luz que le llega al objeto, de la luz solar que entra en contacto con el objeto, qué porcentaje queda reflejado. Si queda reflejado va a poder ser captado por el satélite. Si empezamos con el agua, por ejemplo, pues vemos que el agua tiene un pico alrededor de 0.5, si se acuerdan 0.5 todavía era la luz azul. Es decir, que el agua tiende a reflejar un poco más la luz azul, aquí estamos de nuevo a micrómetro, 0.5 micrómetro, refleja más la luz azul, un poco el verde también, y mientras más aumenta la longitud de onda, menos refleja esas ondas. Es decir, que en particular el color rojo, el agua tiende a absorberlo. Por eso es que el agua se ve generalmente de color azul o una mezcla, digamos, de azul y verde, porque tiene esa particularidad física por las moléculas de agua. Si seguimos con la vegetación, pues vemos aquí una curva muy particular. Obviamente es una curva promedia de la vegetación. Cada vegetación va a tener una curva un poco diferente. Pero esta curva promedia nos dice que la vegetación en el color azul lo absorbe prácticamente todo. Es decir, que refleja muy poco de esa luz azul. ¿Lo absorbe para qué? Para hacer su proceso de fotosíntesis. Aquí tenemos un pico de reflectancia, significa que aquí este tipo de onda queda reflejado un poco más que la luz azul. Esa onda que corresponde aquí justamente a la luz verde. Por eso es que las hojas nos aparecen verde, porque las hojas reflejan un poco más el color verde y absorben el color azul y el color aquí, ustedes ven que vuelve a bajar, el color rojo. Esta es la firma espectral de la vegetación en la parte visible. Absorbe el azul, absorbe el rojo, refleja un poco más el color verde, por eso nos aparece verde. ¿Qué va a pasar más allá de la luz visible? Ustedes ven que ahí tenemos un pico enorme. Estamos en los infrarrojos cercanos, en inglés near, cercano. Significa que la vegetación, si la vemos en la banda de infrarrojo cercano, va a aparecer con valores muy altos, porque tiende a reflejar la mitad de las ondas infrarrojo cercano que le llegan. Bien. Entonces, esas son las características, por ejemplo, de un objeto que es la vegetación. Aquí tenemos entonces lanzatocho en la banda azul. Bien, ustedes ven que en Samaná tenemos mucha vegetación, por lo tanto, los valores de cada píxel van a ser generalmente bastante bajos. ¿Por qué? Porque la vegetación cuando recibe la luz solar la absorbe. Tenemos la misma imagen, misma fecha, simplemente estamos viendo aquí Samaná en la banda infrarrojo cercano.
La vegetación tiene la particularidad de reflejar mucho los infrarrojos cercanos, por eso la península de Samaná parece tan clara ahora en la imagen. Los valores son muy altos. Los valores de reflectancia son muy altos. Bien, y termino con esto. Esta imagen es de otra fecha, pero sí es sobre la misma zona de Samaná. Tenemos la banda de infrarrojos térmicos, es decir, que ahí estamos midiendo con el sensor solamente las radiaciones emitidas por los cuerpos en función de su temperatura. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues muchas nubes que aparecen de color muy oscuro y la superficie terrestre que aparece de color claro. ¿Por qué? Simplemente porque esas nubes que están altas en la atmósfera son muy frías en comparación con la temperatura del suelo, de la superficie de Samaná. Entonces, en estos dos ejemplos estamos haciendo teledetección óptica. En este ejemplo estamos haciendo una teledetección térmica, de infrarrojos térmicos. Bien, me paro aquí y seguimos ahora en un momento con las resoluciones de un sensor.